acuerdo a lo que acabamos de leer en las Escrituras, Génesis capítulo 3 y el verso 15, podemos decir que es parte de ese resumen de sentencia jurisprudencial que el Señor decretó al hombre y a la mujer, incluyendo a la serpiente, siendo entonces la tierra también afectada por causa del pecado de la desobediencia. Hemos escuchado grandes enseñanzas que el capítulo 3 del libro del Génesis nos ha impartido. Pero allí podemos observar lo que es el gran plan profético de nuestro Dios para redimir al hombre de esa condición en la cual él cayó por causa del pecado. El verso 11 dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová entonces dicta sentencia contra la serpiente diciendo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y como en este animal estaba representado el enemigo, el diablo, Satanás, el engañador, la serpiente antigua, como así lo dice la Escritura, el Señor sabía quién había interferido en esa comunión que él había establecido entre él y el hombre en el Edén. Y es por eso que de una vez decreta una guerra, que todos bien lo sabemos, entre lo que es el bien, lo que es el mal, entre lo que es el perdón, la misericordia, la gracia y el afán del enemigo por perder a la humanidad. Y es el momento cuando el Eterno le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y sigue diciendo, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente del adversario es el pecado. Pero algo extraordinario acontece aquí, y es que el Señor está profetizando lo que es la redención para el mundo. Y dice la Escritura, y esta te herirá en la cabeza, porque la serpiente antigua fue herida de muerte. Amén. Fue herida de muerte. Y decimos en esta mañana que fue herida de muerte porque el enemigo no se ha dado por vencido. Aún todavía él sigue sembrando la cizaña. Él sigue sembrando la intriga.
Él sigue ejecutando lo que es la tentación en el ser humano. No se le escapó ni siquiera la persona del Señor Jesucristo para haberle tentado. Pero aquí, hermanos, hay algo maravilloso. Esta te herirá en la cabeza. Y aquí se está profetizando el nacimiento virginal de Cristo, lo que nosotros todos conocemos como el gran misterio de la encarnación. Porque Cristo Jesús, Dios bendito por los siglos de los siglos, en ese misterio de la encarnación, se hizo hombre. El Eterno se hizo hombre. Amén. Y tomó un nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es Jesús. Por eso el Señor Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte. La última parte del texto dice: y tú le irás en el calcañar. El enemigo luchó por todos los medios en desestabilizar al Señor, a través, como lo acabamos de decir, de la tentación. En 3 ocasiones lo intervino tentándole, pero el Señor usó la palabra. Porque eso sí que es importante, que cuando la tentación toque a nuestro corazón, sea entonces el Señor Jesucristo quien abra las puertas de nuestro corazón, y esas puertas son abiertas cuando usted y yo tenemos conocimiento pleno de la palabra de Dios. Herido Cristo fue en el calcañar. Lo leímos en Isaías capítulo 53, 730 años antes de que aconteciera el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Intentó entonces el adversario vencer, pero sufrió la más grande derrota. Amén. Porque a renglón seguido el Señor continúa haciendo promesas a la primera pareja. Todos sabemos que Adán y Eva, en su vergüenza, en su pecado, al descubrir que estaban desnudos, fueron y taparon su vergüenza con hojas de higuera. Lo que el hombre hace en la actualidad. El hombre busca sus propios medios, busca su religión. En esta época, grandes, entre comillas, predicadores se han levantado en el neopentecostalismo y aún en el pentecostalismo, o sea, en la iglesia, como motivadores, con enseñanzas que son pañitos de agua tibia. Enseñanzas, temas, predicaciones, conferencias motivacionales. Pero lo único que en esta mañana soluciona la problemática del hombre es la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. El Señor desviste a nuestros primeros padres, les quita esas vestiduras de vergüenza, de justicia propia. Es que yo no mato, es que yo no adultero, es que yo no fornico. Creen que solamente eso es pecado. Pero pecado es la amargura, pecado es el odio, pecado es la murmuración, pecado es la difamación,
Pecado es la pugnacidad. Y pare de contar, porque allá en Gálatas 5:19 se presenta la tremenda lista de lo que es la obra de la carne. La condición de nuestros primeros padres fue realmente caótica en su aspecto emocional. Mire que hay una palabrita ahí. Hace algún tiempo organicé una temática que seguramente para este año, si el Señor me lo permite, y es sobre lo que es la salud mental. Amén. Y en la salud mental hay un referente que aquí está en la Biblia. ¿Tuvimos qué? Miedo, temor. Ahí está escrito. Ellos tuvieron miedo, ellos tuvieron temor, y eso trajo para Adán y Eva y para la humanidad de todos los tiempos, y mayormente para la contemporánea, lo que son las enfermedades psicopatológicas. Pero en esta mañana hay un remedio, hay una medicina. Y esa medicina es lo que nos está diciendo el verso 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quitó entonces aquellos mantos de justicia propia. Porque la autojustificación del hombre, cuando él se declara ser bueno, el mismo Señor dice que la justicia o autojustificación del hombre es como trapos de inmundicia. Otra versión dice como trapos de menstruo. Pero aquí vemos por la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Les quitó su religiosidad. Y en esta mañana estamos vestidos ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. Estamos vestidos de Cristo Jesús. Y Él es quien nos justifica. Él es quien nos da vida. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, encontramos que proféticamente la redención ya estaba anunciada. Y así sucesivamente, desde Génesis, y pudiéramos decirlo hasta Apocalipsis, encontramos lo que es una senda de sangre. Amén, una senda de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y en Isaías capítulo 59 y el verso 20, ya proféticamente, el Señor, considerando la condición de su pueblo Israel, ya se consideró la condición del hombre en su estado original, en el principio mismo de su historia. Pero aquí coloca un ejemplo de un pueblo que está absorbido en la esclavitud, en toda clase de pecado, y Él quiere mostrarse a ese pueblo quién es Él. Isaías capítulo 59 y el verso 20: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y vendrá el Redentor, y entonces dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca,
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cómo se perfila la redención, hermanos? ¿Cómo el Señor tiene cuidado por el ser humano? ¿Cómo el Señor tiene cuidado por el hombre? ¿Cómo tiene cuidado por su pueblo? ¿Cómo el Señor tiene cuidado por cada uno de nosotros? Amén. Por eso, cuando leemos en 1 Corintios capítulo 7 y el verso 23, allí el apóstol Pablo nos dice: por precio fuisteis ¿qué? Comprados. Ahí está en la pantalla. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos del pecado. El desarrollo mismo de la sociedad, los avances mismos de la cultura, la alta tecnología que hoy en día tenemos a través de los medios de comunicación, a través de las redes, han hecho que el hombre se vuelva esclavo del hombre. Y desafortunadamente muchos de nosotros hemos caído en la trampa de esa esclavitud. Amén. Hemos caído en la trampa de esa esclavitud. Por eso escrito está: por precio fuisteis comprados. Y en el mismo libro, 1 Corintios, el capítulo 6 y el verso 20, Pablo vuelve nuevamente a decirnos: porque habéis sido comprados por precio. Amén, hermanos. Eso es lo que en esta mañana vamos a conmemorar, que hubo un precio. No en oro, no en plata, no en especies, sino la sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Y siga diciendo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro ser? ¿A quién le pertenece nuestro ser? Pablo en Tesalonicenses dice que todo nuestro ser sea guardado. Amén. Ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay quienes llegan a decir: no, el espíritu y el alma es de Dios, pero el cuerpo es mío y de la cintura para abajo. Observemos qué pensamiento tan turbador es ese. Al estar aquí como estamos en esta mañana, tengamos presente lo que dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo, es morada de Dios en el Espíritu, y le pertenece es a nuestro Dios. Por eso no podemos convertirnos en esclavos de los hombres. El Señor nos ha libertado de toda esclavitud. El mundo es un mercado de esclavos.
Cada día aparecen prácticas nuevas y más prácticas en todos los aspectos. Criminalidad tiene diferentes ya nombres. Se habla del suicidio, se habla del homicidio, se habla del femicidio, se habla de cuestiones de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, que corresponden ya a asuntos brutales, hasta donde el hombre puede rebajarse en la sevicia, en la maldad contra su prójimo. En lo sexual cada día se está inventando cosas y cosas y cosas y más cosas. Hay una gran cantidad de definiciones que corresponden a la sexualidad o al sexo. Y el mundo está en medio de ese mercado de esclavos. Por eso la raíz etimológica de la palabra redención es apolstrosis, que quiere decir una liberación asegurada por un rescate. Apolstrosis. El hombre está en ese mercado. Todos tenemos la experiencia de ir a una plaza de mercado. Cuando la plaza de mercado aquí en Medellín estaba allá, ¿dónde era? En el Pedrero. ¿Ah? No, el Pedrero, para que lo soy acá, eso era, había mercado de todo, hasta de sexo, porque eso era prácticamente, ahí estaba todas esas residencias, todos esos metederos baratos. ¿Ah? La iniquidad, el pecado, la maldad. Pero hermanos, encontramos en esta mañana que en el Nuevo Testamento la palabra designa la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de Cristo. Amén. Y eso lo vemos en Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 y 22. Allá en ese mercado de esclavos vendidos por el adversario, negociados por él, droga, sexo, robo, crimen, tal como hoy se encuentra el mundo. Pero hermanos, sigue vigente la obra del Señor. Allá nos dice, sabiendo, porque los que estamos aquí en esta mañana lo sabemos, no lo ignoramos. Claro está que nos falta alguien que se haga el de la oreja que mocha, el desentendido. ¿Por qué? Porque está ya que habituado, su mente cauterizada. Pero aquí encontramos algo maravilloso para nosotros. Sabiendo que fuisteis rescatados. Amén. Rescatados, redimidos, comprados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Vana. ¿Qué es vano? Lo efímero, lo inservible, lo que aparenta ser y no es. Pero qué árbol tan frondoso, qué árbol tan lindo, pero no llevaba ningún fruto. Y de pronto ese árbol frondoso llega a un ventarrón y lo tumba. Pero ¿cómo es posible que lo tumbó? Claro, vamos a mirar y resulta que por dentro
estaba hueco, podrido, carcomido. Un árbol vano. Y eso puede llegar a suceder también en nuestras vidas. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Y sigue diciendo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Allí vemos entonces que fuimos comprados. Amén. Llegó el momento. Se demoró, si vamos a hablar en términos cronológicos, alrededor de 4,000 años, pero que vino. Que vino. Y cumplió su promesa. Y llegó hasta el mercado de esclavos y allí estaba el subastador. Y entonces, a través de su palabra, hermanos, y de su obra en la cruz del Calvario, hizo la compra. Y por eso es que en esta mañana aquí nos encontramos. Fuerte ese aplauso al Señor de la gloria. Bendito su nombre. Aleluya. El mundo en manos del emperador de este siglo. Oiga, el mundo en manos del emperador de este siglo. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 49, verso 24 y 25. Él estaba enseñoreado. Y él cree que aún todavía tiene dominio. Y por eso es que en esta mañana la Escritura nos dice y nos insta a cada momento: no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Porque aunque él fue vencido, él todavía sigue. Todavía sigue. Insiste. Y en cuántas ocasiones lo logra. Y millones parten a la eternidad sin Cristo. Y lo más tremendo es, conocedores de la palabra, porque se les habló, se les evangelizó, pero endurecieron sus corazones. Y el emperador sigue pavoneándose. Y ahí lo estamos viendo. ¿Será quitado el botín al valiente? Él se considera ser valiente, se envalentona, se pavonea, quiere tomar el control sobre todo. Miremos, por ejemplo, las llamadas agendas que allá en los altos gobiernos se reúnen para debatirla. La Agenda 2030, lo que tienen ellos allá programado para el año, ¿qué? 2030. La llamada Agenda Gay. Pero en esta mañana aquí hay un pueblo de oración. Hay un pueblo de ayuno. Hay un pueblo de intercesión llamado a bloquear todo pensamiento malo del adversario sembrado en el corazón de los inicuos. Entonces, dice, será rescatado el cautivo de un tirano. Observemos que son preguntas que proféticamente Isaías se está haciendo. Y a esas preguntas viene una respuesta. Pero así
dice Jehová. Amén. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Hay salvación en esta mañana. Aquí hay redención. Tenemos plena seguridad que por su sangre hemos sido rescatados. Yo no sé cómo hay creyentes que cuando llega el anuncio de la Santa Cena se programan, dicen, de camping. ¿Ah? Como que no les importara. Como que si ese acontecimiento fuese un evento más entre los más que se hacen en la iglesia en el transcurso del año. No, Señor, es el acontecimiento trascendental para nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, que se le quitó el botín al valiente, se le quitó. Se le quitó. Porque nosotros fuimos parte de ese botín. Usted y yo fuimos parte de ese botín. Y mi Cristo se lo arrebató. Y en esta mañana nos ha constituido en ser sus hijos. Amén. Cristo triunfando, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y leámoslo, Colosenses capítulo 2 y el verso 15. Colosenses capítulo 2 y el verso 15. Ahí se está cumpliendo, hermanos, Génesis 3:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aleluya. Fuerte ese aplauso, hermanos, al triunfador, y triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí entonces la cabeza de la serpiente fue mayugada. Amén. Fue pisoteada. Fue vuelta polvo. Así él quiera levantarse como en la mitología griega, como el ave fénix. Cristo Jesús prevalece. Porque Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Y despojando a los principados y a las potestades. Y Él sigue despojando. Porque cada vez que un alma desciende aquí a las aguas bautismales y le es invocado el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, en ese momento Satanás está sufriendo pérdida. Está sufriendo pérdida. Está sufriendo pérdida. ¿Por qué? Porque ese que antes era un esclavo de Él, ahora viene a ser siervo del Señor Jesucristo. ¡Oh, aleluya! Es maravilloso ese texto.
los exhibió. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los exhibió públicamente cuando allá en la cruz del Calvario, en lo alto del monte de la Calavera, a vista de toda Jerusalén y a vista de todo el mundo, triunfó públicamente, aleluya, sobre ellos, o sea, sobre las potestades y principados, en la cruz del Calvario. Por eso es que el diablo le da tantas ganas a esta iglesia. Por eso es que le da tantas ganas. Pero es que mi Cristo Jesús, sobre la confesión de Pedro, es que edifica esta iglesia. Y a ti te digo, tú eres Pedro. Tú eres pequeña piedra, pero sobre esta roca, roca inconmovible de los siglos, aleluya, edificaré usted y yo le pertenecemos a Él, somos propiedad de Él, aleluya, nos fusionamos en Él, en espíritu, en alma, en cuerpo. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta semana, esta que es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad, cuyo propietario tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Hermanos amados, esta iglesia fue expuesta ante el mundo entero. El mundo entero conoció que aquí en Colombia hay una célula del cuerpo de Cristo que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y que tiene sus orígenes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y el mundo, como lo decía Hamilton hace un momento, conoció que aquí en Sudamérica y en Colombia existe esta iglesia transparente, amén, sujeta, dispuesta. No hemos sufrido pérdida. Ante el mundo fuimos expuestos esta semana, pero hemos adquirido ganancia. Hemos adquirido ganancia, créalo, hermanos. Respetabilidad. Y esto tiene que suceder ya en la consumación misma, hermanos, de los tiempos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús lo dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Hemos creído. Hemos creído. Entonces en su nombre echaremos fuera demonios.
Entonces en su nombre hablaremos nuevas lenguas. Entonces en su nombre, si se nos diere a beber cosa mortífera, no nos hará ningún daño. En su nombre hollaremos serpientes y escorpiones. Ahora no se vaya a ir a cazar una serpiente, un escorpión literalmente, pero en el nombre del Señor usted tiene poder para reprender esas lenguas viperinas, chismosas, murmuradoras que se levantan contra la iglesia del Señor. Y en mi nombre pondré las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Porque esta redención, hermanos, es por gracia. Por eso nosotros le decimos: Señor, gracias por tu gracia. Amén. A Israel le tuvo misericordia, a nosotros nos dio gracia. Nos dio gracia, y por gracia, la Biblia, yo no encuentro que ya que usted y yo somos salvos por misericordia. Yo no he encontrado ese pasaje en la Biblia, pero sí he encontrado que somos salvos por su gracia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? No quisiera, estoy como contento terminando este año, pero bueno, ya para finalizarles, la redención es por medio de su sangre. Amén. Si nosotros leemos allá en Levítico, prácticamente el libro de Levítico, y creo que en el capítulo 17, lo que es la fiesta de la expiación, hermanos, allí nos encontramos con lo que tipológicamente quiso el Señor enseñarnos a través de esos sacrificios. Pero cuando usted contextualiza ese capítulo con el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, nos damos cuenta que tenemos un sacerdote que no entró con sangre ajena de machos cabríos, ni con las cenizas de las vacas, sino que entró con su propia sangre. Entró con su propia sangre. Amén. La sangre de los toros y de los machos cabríos, esa sangre apenas cubría, pero la sangre de mi Cristo purifica. Por eso, hermanos, el proceso de la salvación es justificación, gracia, redención en Cristo. Y abramos allá en 1 Corintios 3:24, y allí nos damos cuenta de esa gran verdad. 1 Corintios 3:24. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y en Cristo usted y yo hemos sido ¿qué? Justificados. Hemos sido perdonados. Hemos sido santificados. ¿Cuántos damos gloria a Dios? De ahí que si algún hermano en esta mañana vino solamente para estar en el culto y a escuchar la predicación y no tenía el deseo de participar de la Santa Cena, hermano querido, hágalo. Hágalo, porque ya el Señor a usted le ha hablado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Vamos a colocarnos en pie, y para dar comienzo entonces ya a la ceremonia, vamos a escuchar el grupo de alabanza un himno, porque ya entramos a este acto de gran solemnidad. Amén. Como es la participación de la Santa Cena.